Hola amigos, bienvenidos a MX Surf. Tengo que hacer otro vídeo sobre el tema de las medidas en litros. Ya sabéis que hice un vídeo que se titula El Timo Litros hace mucho tiempo. Ya pasó tiempo, sí. Y bueno, quería hablar más sobre eso porque cuando me piden tablas con litros, ahora estoy empezando a ver gente que no conoce ya las medidas de grosor. 3 pulgadas, 2,5, 2,5, 3,16 avos, o 2 milímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. No saben en pulgadas, no saben en centímetros, ya no saben ni cómo se llaman. Me dicen que quieren una tabla de 30 litros porque la anterior ponía 29 y no le flota suficiente, ¿vale? Entonces, sí es verdad que todo tipo de medidas son una medida orientativa de grosor, de volumen de la tabla para... Es orientativo, quiero decir que si tú tienes una tabla que ponía 2,1 de grosor y no te flota suficiente, te compras una con una medida mayor. 2,5 octavos, por ejemplo, o 3 pulgadas, vamos a decirlo así, 3 pulgadas. Si de 2 no te iba, o sea, no te flotaba suficiente porque engordaste o porque quieres que flote más, pues la pides de 3 pulgadas. Es una orientación también, es una orientación. Porque tú la puedes dejar muy gorda aquí en el medio, muy gordita, y luego dejarla muy delgada por un lado, en la cola y en la punta. Y te va a flotar menos que una tabla que sea muy gorda en la punta, muy gorda en el centro y muy gorda en la cola. Porque tienes mucho más poliuretano, entonces flotas más. Es una medida orientativa lo del grosor en pulgadas o en centímetros. Porque y es como lo que acabo de decir, orientativo. Si esta no te flota, pide una medida más. Bien, ahora, la medida en litros también es otra medida orientativa. Si en esta tabla ponía 25 litros... y no te flota suficiente, pide una que ponga 30 litros y te va a flotar más. Sirve de eso, pero no es ni muy exacto como pensamos que es, no es exacto y varía un montón. Y os voy a contar. Mira, tenemos dos tipos de materiales a la hora de hacer tablas, que es en poliuretano, el foam de toda la vida, lo que hago yo aquí, y el corcho de caja de pescado, de la de embalar cajas de pescado, la de embalar televisiones, ¿vale? Y yo tengo aquí esto, que me han dado, una caja de pescado, que es esto, ¿vale? Y yo se lo estoy enfibrando otra vez, ¿vale? Yo no hago tablas de cajas de pescado. Esta era una caja de pescado que le arrancaron la fibra y yo se lo estoy enfibrando a él, que es un amigo, y se lo hago a él porque lo quiere así. Vale, ¿qué pasa? Que él quiere una tabla que flote mucho, ¿vale? Entonces, esta tabla, imagínate, una tabla X, esta tabla, si tiene 30 litros, vamos a hablar de 30 litros, en 30 litros flota muchísimo más si está hecha en corcho de caja de pescado que si está hecha en poliuretano de toda la vida. El poliuretano pesa más que el corcho y lleva menos aire dentro, que es mucho más denso y lleva menos aire dentro el poliuretano que el corcho de caja de pescado, que lleva mucho más aire dentro, es menos denso. Entonces, si tú tienes 30 litros en poliuretano y 30 litros en caja de pescado, te va a flotar más la caja de pescado que el poliuretano, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes una tabla de caja de pescado de 25 litros y tú quieres flotar más y te coges una de poliuretano de 30 litros, es probable que flotes igual. No es una medida orientativa de los litros, pero sí tenemos en cuenta en los mismos materiales. Vale, ahora hablamos de los mismos materiales. Tenemos una tabla hecha en caja de pescado, en corcho, de 30 litros. Y bien, tú tienes una de 25, te flota menos. Tienes una de 30, te flota más, siempre que esté hecha en el mismo material, en caja de pescado. Ahí sirve de orientación. Yo tengo una caja de pescado de 25 litros, si quiero flotar más, me cojo una caja de pescado de 30 litros. Pero tiene que ser en caja de pescado. ¿Vale? Otra variante más. Resulta que tú te has comprado una tabla en caja de pescado, en corcho, de 25 litros. ¿Vale? Y quieres otra
de 25 litros que está enfibrada mucho más dura, con muchas más capas de fibra y resina. Te va a pesar más esa tabla, esa caja de pescado. Entonces, vas a flotar menos. Con los mismos litros, imagínate, 25 litros en caja de pescado enfibrado con 2 capitas de fibra, va a pesar menos, vas a flotar más. Pero si te lo enfibran con 3 o 4 capas y con más resina y encima le echan pintura, etcétera, etcétera, esa tabla va a pesar más, entonces vas a flotar menos. Entonces, si tú tienes imagínate, es que pasa con las tablas Cortez que reparo, están hechas en caja de pescado, pero es que tienen tantas capas de fibra que pesan más que otra tabla igual de caja de pescado con menos fibra. Entonces tú cuando vas al agua, flotas más con la más ligera que con la más pesada. Y eso se debe a la cantidad de fibra resina. Entonces tú tienes una tabla de 25 litros que te va genial, de una marca en concreto, ¿vale? Y te compras en otra marca, también de 25 litros, lo que es el foam, o sea, la caja de pescado, y piensas que te va a flotar igual. Pero es probable que si está enfibrada con más capas de fibra y resina, no te flote igual. Así que la medida orientativa de litros varía un montón a la hora de enfibrar. Sí puede ser que tú la metas en una máquina, el foam de poliuretano, o en la caja de pescado, también pasa igual con el poliuretano, y la metes en la máquina y le pones que sea de 25 litros aproximado de medida de orientativa, y resulta que el que te la enfibra, en vez de meterle 8 onzas por arriba, 4 y 4 y 4 por abajo, te mete 16 onzas por arriba y 8 por abajo. Así que tus 25 litros de flotabilidad se van a la mierda, porque vas a flotar menos, porque va a pesar más la tabla. O al contrario, resulta que tú llevas una tabla de 25 litros también, pero te han enfibrado con un poquito de fibra, un poquito de resina, y se hace bastante más ligera. Entonces vas a flotar más. Entonces, cuando pedimos tablas, yo quiero una tabla de 30 litros, también preguntar cuántas capas de fibra le meten o cuánto va a pesar al final la tabla. Porque da igual los litros, va mucho en el peso de la tabla. Hay gente que enfibra pues con los mismos materiales que yo y le queda la tabla más pesada. Y otros, pues le queda la tabla más ligera. Aún no sé por qué sucede eso siendo los mismos materiales. Yo creo que es que enchopan mucho más la resina. O por ejemplo, cuando shapean el foam, no es lo mismo pasar una lija fina al foam y cerrar el poro un poquito, chupa menos resina. Pero si resulta que le damos una lija gorda, dejamos el poro mucho más abierto y chupa más resina. Y yo creo que es por esa razón por la que otros fabricantes con los mismos materiales le queda la misma tabla más pesada, los enfibrados mucho más pesados que los míos, por ejemplo. Y es así. Así que la medida de los litros es orientativa siempre y cuando tengamos en cuenta un montón de factores externos, que son al final el enfibrado, o el pintado, o el tintado, o hay resinas que hacen que pese más, o foams que son mucho más porosos y chupan mucho más resina, y al final se hace la tabla más pesada, y al final tus 25 litros no flotan como los 25 litros que tenías antes. Varía bastante la tabla, y lo digo porque se nota bastante, se nota bastante. Y sobre la flotabilidad de las tablas, yo pienso que tengo 3 formas de notar una tabla: cuando flota mucho, cuando flota poco o cuando flota normal. Y yo cuando me siento en una tabla de surf, sea el tamaño que sea la tabla, me da igual, me siento y el agua, si me da por debajo de las tetas, por debajo, digo, coño, esto no me está flotando. ¿Pero a quién? A mí no me flota mucho, va por aquí, ¿vale? Y entonces sé que surfeo con una tabla con poca flotabilidad, entonces tengo que hacer lo propio cuando surfeamos con una tabla con poca flotabilidad, esforzarse. Luego la siguiente flotabilidad, que para mí es la ideal, es cuando floto y el agua, cuando estoy sentado en la tabla, me queda a la altura del ombligo. Y yo pienso, bien, ni pa' chi ni pa' cha, floto bastante bien, para mí floto bastante bien cuando el agua me queda por encima del ombligo o a la altura del ombligo. Y luego cuando estoy en un longboard o una tabla que flota mucho, lo noto porque el agua es que me queda por la cintura, por debajo del ombligo,
¿vale? Por debajo del ombligo me queda el agua cuando me siento en la tabla. Digo, coño, esto flota Dios. Y esas son las 3 flotabilidades donde yo noto que una tabla flota mucho o flota poco. Por ejemplo, yo una tabla que me siento y me queda el agua por debajo de las tetas, se la doy a mi mujer que pesa 50 kilos, yo peso 80 y pico, ella pesa 50 kilos y resulta que a ella le queda el agua por debajo del ombligo. La verdad es que casi todas las tablas le quedan por debajo del ombligo a mi mujer, el agua en su flotabilidad. Entonces todas las tablas le flotan un montón, todas, da igual el grosor que tenga, ¿no? Y yo sé que para que una tabla me flote un montón, o sea, que me llegue el agua por debajo del ombligo, necesito tablas grandes y muy voluminosas, gordas. O tirarme a una caja de pescado, muy poco enfibrada, para que no tenga mucho peso. O sea, una tabla que se vea ligera y que encima sea de caja de pescado. Esas flotan un montón. Así que yo no hago ese tipo de tablas, de cajas de pescado. Pero sí que aconsejo a personas que sean muy pesadas, no en su forma de ser, sino en la báscula, que sean muy pesadas, joder, que se cojan cajas de pescado. Porque se les puede dar un volumen muy grande, se las puede dejar mucho más gorda que las de poliuretano y encima te flotan muchísimo más, con sus problemas, que si las dejas al sol o coge un calor, raja la fibra y tiene sus problemas la caja de pescado, pero bueno, pero tiene sus ventajas, que es que flotas un montón. Y recordar que todo lo hablado en mi canal sobre Firiwiri es por el timo de Firiwiri de vendernos tablas muy caras con materiales extremadamente baratos como es la caja de pescado. Yo no digo que sus tablas sean una mierda, sus tablas de Firiwiri están muy bien, yo he surfeado con ellas y surfeo aún con alguna que me dejan o que viene por aquí y a mí me gusta cómo van las Firiwiri. De hecho se están empezando a hacerlas cóncavas desde la punta hasta la cola y esas están funcionando bastante mejor, por no decir muchísimo mejor, como las hago yo, cóncava de cola a punta, Firiwiri. Y son tablas que van muy bien en el agua. Lo que no está bien y lo que he denunciado en este canal mucho sobre Firiwiri es que nos han puesto caja de pescado barato y nos lo están cobrando a un precio muy elevado. No es hablar mal, es decir la verdad. Y os recuerdo que no es lo mismo hablar mal de una persona diciendo mentiras que decir la verdad sobre una persona. Que porque a mí me pasa eso. Para hablar mal de mí hay que decir mentiras. Pero yo, para hablar mal de alguien o de algo, solo me hace falta decir la verdad. La verdad. Y es cuando se enfada la gente. Que es una diferencia bastante notoria, como la caja de pescado al poliuretano. Una cosa es mentira y otra cosa es verdad. ¿Vale? Que no nos guste lo que nos digan es diferente. A mí no me gusta que me digan que soy feo. Imagínate, soy feo siendo mentira. Pero soy feo y es verdad, yo me miro al espejo, coño, soy feo, y dicen, feo, pues es verdad, no me puedo ofender porque es verdad. Cuando se habla mal de mí, de algo que es verdad, por ejemplo, hace años tenía acabados muy malos de fibra resina, ¿no? Acabados malos, y era verdad, ¿cómo me voy a enfadar por eso? Si es verdad que tenía acabados malos, pero ahora que tengo acabados en brillo, si me dicen que mis acabados son malos, es mentira, y me voy a defender. Por eso digo, para hablar mal de MX hay que decir mentiras. Pero yo, para hablar mal de otros, solo me hace falta decir la verdad. Y esa es una diferencia muy grande. Tenerla en cuenta para esos que se dan por aludidos o se enfadan por mi mera existencia o por llegar aquí y hablar libremente. Seguiremos hablando de cosas que a muchos no les van a gustar, pero ahí están viendo los vídeos. Muchas gracias a ellos también, porque gracias a ellos también podemos donar, pienso, con los ingresos de YouTube. Un saludo y muchas gracias.